realicen sus interacciones mediante el chat de la aplicación. Segundo, durante los espacios destinados a preguntas se responderán aquellas que el tiempo y la pertinencia lo permitan. Por tal motivo, las inquietudes serán recibidas únicamente por el chat y se solicita a todos los asistentes mantener cerrados los micrófonos para evitar la saturación de la red. Tercero, deben preparar el espacio en el que asistirán al foro quienes deseen habilitar su cámara, evitando que la orientación de la cámara capture imágenes de su intimidad familiar y o terceros que convivan con ustedes. Cuarto, está prohibida la captura de imágenes o grabación por sus medios. Para hacerlo deben contar con el consentimiento expreso de todos los asistentes. Quinto, la UNAP no asume ninguna responsabilidad en el evento que ustedes no sigan las recomendaciones 2 y 4. Entonces vamos a dar inicio a la grabación del foro. Buenos días, es un placer tenerlos aquí en la participación de nuestro foro virtual Enfermedades, Cuidados Paliativos y Religión. Este es un espacio creado para el diálogo y la discusión acerca de la temática, en donde nuestro objetivo es lograr un aprendizaje colaborativo basado en la interacción social, en donde todos debemos estar encaminados al logro del desarrollo de nuevos conocimientos. Por ende, resulta de vital importancia la disposición y participación activa de todos ustedes. Sin más, reciban un cordial y afectuoso bienvenido en nombre de nuestra clase Actualización Psicológica, semestre 1, año 2020. Este foro está a cargo de quien les habla, Cristina Ortega, Natalia Calderón y Andrea Cristal. Este tema del foro nos surgió a partir de nuestro interés por abordar estas temáticas que son poco habladas generalmente. Sin embargo, en nuestra búsqueda pudimos encontrar que existen un sinnúmero de estudios e investigaciones al respecto. Por esto me va a permitir citar a Gordon Allport, uno de los principales teóricos del siglo, quien escribió en su libro El individuo y su religión. Entre los intelectuales modernos, en especial en las universidades, el tema de la religión parece haber ido a la clandestinidad. La persistencia de la religión en el mundo moderno aparece como una vergüenza para los eruditos de hoy, incluso psicólogos, para quienes presumiblemente nada de interés humano es extraño, se retiran del escenario cuando se mencionan estos temas. Bueno, a continuación voy a guiarlos al ingreso de nuestro blog. En el chat voy a pegar el link de la página y en la pantalla les voy a proyectar cómo llegar a nuestro espacio. Bueno, por favor apagar los micrófonos. Llegados al blog, nos vamos a dirigir al contenido y entramos a foro virtual, enfermedad, cuidados paliativos y religión, por favor. Como pueden ver, acá se encuentra el video del foro virtual. Acá se expone la temática a tratar. Si no han visto el video, por favor deben hacerlo, pues es indispensable para la discusión. A las 10:30 iniciaremos con la discusión. No olviden quedarse en Meet para obtener el link de las horas libres. Gracias.
Estaremos acá para resolver las dudas.
Bueno, Paula Andrea Jaimes Barajas nos hace una primera pregunta. Se las leo. ¿Cómo puede el psicólogo implicar la religión en el tratamiento de un paciente terminal que se encuentra en la fase de ira y culpa a su Dios por lo que le está pasando? Eh, Frente a esta, por favor, desactivar los micrófonos. Frente a esta pregunta, es muy importante resaltar aquí, como les mencionaba en el video, en el momento de encontrarnos en la intervención con una persona, es clave el entender el modo en que esta persona establece el sentido de su vida, ¿sí? Sea con fundamentación religiosa o no, es algo que nosotros como psicólogos no debemos interrogar ni refutar. Y si nos centramos en la religión, que es a lo que se refiere Paula, entonces en la implicación de la religión en esta persona, es importante que indaguemos en cuál es la función que cumple en la persona, entonces esta cuestión, ¿sí? ¿Qué función cumple en ella la religión? Y a partir de ahí desglosar entonces eh, por qué esta persona llegó a culpar a Dios por su situación y cómo es entonces esta relación que mantiene la persona con esta trascendencia, ¿sí? Es muy importante que tengamos presente que todas estas implicaciones son subjetivas, entonces no sé si a Paula le satisface la respuesta. Muchas gracias. Les recuerdo que ya en 3 minutos continuamos con la sesión.
Bueno, ya son las 10:30. Esperamos que pudieran haber visto alguna parte del video para que se diera más o menos una idea de lo que se trata el foro y podamos luego pasar a la parte de las preguntas. Entonces, con el fin de hacer una pequeña retroalimentación acerca de estas tres temáticas, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que abordamos en el video. Entonces, vamos a comenzar con las enfermedades terminales y la implicación de la psicología, bueno, pues en este tipo de condición, ¿no? Entonces, como ya sabemos, este tipo de enfermedades va a conllevar un gran sufrimiento físico y psicológico. Aquí la intervención generalmente se orienta a la comprensión y al manejo de las necesidades emocionales. Como se evidenció en el video, en muchas de las fases se presentan emociones fuertes como la ira, la ansiedad, la depresión, el miedo, entre otras. Otro aspecto importante es la psicoeducación con respecto a la enfermedad, en la medida en que la persona que está pasando por la enfermedad puede comprender lo que está pasando concretamente, cuál es el plan a seguir. Entre esto más claro está, es más posible que la persona se sienta satisfecha y eh, pueda tener una buena adherencia al tratamiento, en el caso de que pues lo haya, ¿no? También se suelen potenciar las estrategias de afrontamiento, tanto en el paciente como en la familia, para poder abordar con una mejor disposición e igualmente tener una buena adherencia al tratamiento. Y en el caso del final de la vida, sea el tratamiento paliativo, en el que se pasa de curar a cuidar. Bueno, sabemos que es un tema delicado, pero que se debe tratar y más en estos tiempos tan inciertos. Entonces, nosotros como complemento del video realizamos un blog exclusivamente sobre los cuidados paliativos. Para quienes estén interesados en profundizar más, les voy a dejar el link en el chat o también pueden encontrarlo en la parte inferior de nuestra página del blog. Bueno, Bueno, aquí, perdón, aquí pues hay una información mucho más amplia eh, para los que estén interesados, la postura del psicólogo, la red de apoyo, el diagnóstico, las técnicas, el proceso de adaptación y acompañamiento y finalmente la muerte digna. Entonces, pues ahí queda para ustedes y para el que le interese. bueno, como pudieron, espero que ya hayan escuchado el video, la religión comienza a tener un papel imprescindible en la sociedad y en la cultura en cuanto ésta da su aporte frente a la angustia por la pregunta que durante toda la historia el ser humano ha luchado por entender y explicar qué es el sentido de la vida y esa búsqueda para definir de qué manera pues vivir su vida. Es por esto que desde la historia se puede observar, de hecho, cómo la humanidad ha producido entonces estos sistemas de pensamiento y de comportamiento religioso. Y si nos preguntamos por las causas de que haya sido de esa manera, pues debemos fijarnos en el enigmático y dramático universo en el que el hombre pues debe encontrar un sistema personal de sentido, ¿sí? Bueno, la psicología de la religión es una rama de la psicología aplicada que surge a partir del siglo XX, especialmente en Estados Unidos y en Europa, y abarca las manifestaciones psicológicas vinculadas a la práctica religiosa, recibiendo aportaciones de todas las corrientes psicológicas en su desarrollo, como lo es el conductismo, el psicoanálisis, la psicología humanista y transpersonal. De hecho, según Spinoza, Freud y Jung, en el desarrollo temprano de la psicología se percibió a la religión con sospecha, pero también se le reconoció como un elemento de influencia en la determinación del psiquismo.
y bueno, y podemos apreciar que en la actualidad puede notarse en gran manera lo que nos leía mi compañera Natalia al comienzo de nuestra sesión, que exponía Alport, ¿no? Y eso fue en 1950, pero yo creo que podemos verlo todavía en la actualidad. Bueno, entre los primeros fundadores encontramos al filósofo y psicólogo William James, que con su obra La variedad de la experiencia religiosa, de 1902, realiza entre sus aportes más significativos a esta área. La primera es la diferenciación entre lo que es la religión como institución, que es esta religión que se lleva a cabo en los grupos religiosos, en una institución que tiene su organización, y la religión como práctica personal. Entonces ya es la vivencia de las experiencias ya místicas, trascendentales y que son independientes de la cultura. El siguiente aporte fue el de la diferenciación entre una religiosidad sana y una religiosidad enfermiza. Y por último, él declara que cómo los factores emotivos, cognitivos y conductuales operaban en las experiencias religiosas. Entonces, en estas décadas posteriores, al pretender la psicología, pues, tener un carácter de ciencia empírica, intentando explicar los comportamientos del ser humano, intentó excluir la religión en estos estudios de conducta. Pero resaltan entre los principales teóricos de la época, Gordon Allport. Entonces, que como ya lo habíamos mencionado, él escribe en su libro El individuo y su religión, y allí ilustra cómo la gente puede usar la religión de diferentes formas. Entonces, él hace una distinción entre la religión madura y la religión inmadura, donde expone que la religión madura, allí la persona es dinámica y de mente abierta, y en la segunda la persona es egoísta, y es esta persona que generalmente representa los estereotipos negativos que se tiene sobre la religión. Entonces podemos concluir que a pesar de la variedad de material psicológico referido al lado negativo y pues a estos efectos adversos de la religión sobre la salud mental y pues física, como podemos escuchar también y quizás observar en nuestras relaciones sociales cercanas, en nuestro entorno, también es posible hallar gran cantidad de estudios en los que se explora la compleja relación entre la participación religiosa y la salud de las personas, tanto física como mental. Para finalizar, voy a recurrir a leerles lo que sostiene William Paul en 1969 acerca de la psicología de la religión. Él dice: esta psicología se interesa en el estudio de las funciones psíquicas que intervienen en la vida psíquica religiosa, como el sentimiento, el deseo, la voluntad, el pensamiento y la representación mental, y también en sus modos unitarios de funcionamiento, tal como aparecen múltiples formas de actividad religiosa, las vivencias religiosas y la actitud frente a lo sagrado. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la pregunta que nos hace en el chat Carlos Felipe Gómez, que es ¿cuál es la diferencia entre religiosidad y espiritualidad? Pues con respecto a lo que investigamos, consideramos que la religiosidad se va a dirigir más como a una institución social, como lo vemos en diferentes religiones, y la espiritualidad se va a presentar en el sentido que la persona le da a esa religiosidad, sea una institución o no la sea. Principalmente esa fue la diferencia que encontramos. Sí, Natalia, y también importante mencionar que, bueno, religiosidad se puede entender, como ya dije, de dos maneras, ¿no? Esa manera personal, de tipo personal y de tipo colectivo, que sería el que menciona Natalia, que tiene que ver con el participar en grupos y en una institución.
Pero entonces, si la pregunta se refiere a la diferencia entre esa religiosidad personal y espiritualidad, es más que todo en que la primera tiene influencias tiene influencias de estos sistemas religiosos, ¿sí? Tiene cierta influencia de esta creencia de una deidad o de deidades. Y la espiritualidad ya se refiere a esta relación de la persona que es con lo trascendental, en el que puede conectarse con la naturaleza, con la meditación, con diversas actividades que lo llevan a acercarse a su espiritualidad, pero que no necesariamente tienen relación directa con un Dios. ¿Ok, Carlos? Bueno, listo. Entonces ahora, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, bueno, lo del video y todo eso, entonces nos vamos a permitir en este espacio para comentarios, opiniones y dudas que nos permitan abordar más el tema, ¿no? Entonces por eso planteamos una serie de preguntas para poder abrir como el debate hacia lo que pensamos acerca de esto. Entonces, la primera pregunta es, ¿crees que la religión tiene implicaciones sobre la salud? De ser así, qué tipo consideras que serían dichas implicaciones? Entonces aquí la idea es que ustedes con respecto a lo que saben, a lo que conocen, a lo que nosotros dijimos o hemos dicho, eh, no sé, puedan aportarnos algo con respecto a esto. Recuerden, por favor, que esto es un foro y es imprescindible que ustedes participen y construyan el conocimiento de la mano con nosotras, ¿vale? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, Sandrita. sí, te escuchamos. Hola, bueno, pues primero felicitarlas, muy buena presentación, el video y el blog, muy interesante. Y frente a esta pregunta, la verdad me parece muy oportuna, porque creo que tiene las dos realidades, ¿no? Porque hay personas a las que la religión es un factor protector, pero para otras es un factor de riesgo, ¿no? Porque para algunas personas en su espiritualidad, en su forma de comprensión de su religión, les protege porque les otorga un sentimiento de seguridad, de protección, de estabilidad, de superación, de que hay algo superior que les va a otorgar como ese bien. Entonces eso obviamente va a estabilizar todo su sistema inmune y sus respuestas sintomáticas, pero también creo que puede convertirse a la vez en un factor de riesgo porque una mala interpretación de esto puede llevar, ¿no? A mí, bueno, mi fe o mi creencia o no sé, la creencia de cada cual, mm, me va a proteger hasta tal punto que yo haga lo que haga o esto, pues no me va a pasar nada. Entonces es allí donde ya viene un nivel de conductas de riesgo y de exposición innecesaria. Entonces, sí creo que la interpretación de la religión, la que sea, puede tener serias implicaciones sobre la salud y la calidad de vida de las personas. Entonces, puede tener implicaciones tanto positivas como negativas, dependiendo si es un factor de protector o de riesgo su espiritualidad. Muchas gracias. Hola compañeros, bueno, pues yo quisiera hacer un aporte y es que pues sí, también estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera, porque realmente cuando se tiene una creencia muy rígida como lo es lo de la religión, puede afectar o impactar muchísimo pues a la persona y en cómo de pronto actúe o se condicione. Entonces pues para mí
la religión como una creencia pues rígida sí podría tener varias implicaciones, pero yo consideraría que va como más ligada hacia la parte negativa, o sea, hacia la parte de los factores de riesgos, más que como un mecanismo pues de defensa. Muchas gracias. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Qué papel consideras que podría tener el psicólogo en dichas implicaciones? Pues no sé, como dije anteriormente, yo considero que si es una creencia muy rígida, lo que podría hacer el psicólogo es pues flexibilizar como esa creencia y pues tratar como de ayudarlo. Pero eso generaría un conflicto ético porque como profesional uno no tiene eh, injerencia en ese aspecto realmente. O sea, uno no está para juzgar o modificar su creencia religiosa per se. No sé si me hago entender. Eh, en todo caso, sí deberíamos estar eh, alerta, de tener algún tipo de alerta en ese sentido, porque pues también es cierto que las personas en una condición terminal o que se consideran, se perciben en un estado crítico, pueden tender a que precisamente la conducta de riesgo sea a precipitarse a una comunidad religiosa que termine ofreciéndole un soporte social, apoyo emocional, pero que eso también implique alejarse del tratamiento médico o, u otro tipo de prácticas que le pongan en riesgo. Sí, yo estoy de acuerdo con las últimas dos colegas. Yo creería que nosotros como psicólogos debemos interferir en esta cuestión solamente si sale, digamos, a la luz en la intervención, ¿sí? Si es expresado por el paciente, digamos, esta cuestión, más no nosotros entrar a indagar sobre estos aspectos a profundidad, ¿sí? Porque ya entraríamos a meternos en la privacidad de cada quien. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, pues creo que también me gustaría decir que el psicólogo eh, tiene mucho papel, ¿no? O sea, pues nosotros no vamos a interferir en las creencias de las personas, pero sí estamos invitados a ser adaptativas esas creencias, es decir, sin respetando las creencias de cada uno, pues si ya esa religión es una conducta de riesgo, pues ahí es donde nosotros tenemos que intervenir, pues dado el consentimiento del paciente, ¿no? O sea, no se puede forzar, pero sí estamos direccionados a eso, porque si como psicólogos vemos que es una conducta de riesgo y no hacemos nada, estaríamos siendo negligentes con nuestro servicio. Entonces sí estamos obligados de esa manera a ser adaptativa a su creencia, que no significa anularla, quitarla o algo así, pero sí orientarla y hacerla adaptativa y funcional a la persona. Creo que pues es lo que nos pide el código deontológico. Sí, excelente, Sandra. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Mm,
¿Alguien más le gustaría aportar algo con respecto a esta pregunta? Bueno, damos paso al siguiente cuestionamiento, por favor. Bueno, ¿consideras que la espiritualidad es un problema del que debe ocuparse el psicólogo? Muy buenos días a todos. Quisiera Buenos de días. pronto participar justo en esta pregunta porque me genera un poquito de ruido la forma en que está planteada, porque se asumiría que la espiritualidad se ve como un problema, y la espiritualidad no es un problema. Hace un momento una de ustedes hizo una diferencia importante entre lo que son las creencias religiosas y la espiritualidad, y lo espiritual no necesariamente está asociado con un credo o una religión específica. Entonces, pues no podríamos considerar que la espiritualidad sea un problema como tal, ¿sí? Con relación a las creencias religiosas, creo que dentro del trabajo, y específicamente dentro del trabajo en psicología de la salud, y como ustedes lo colocaban en condiciones especiales, con determinados pacientes que de pronto se encuentran malos, se encuentran en la etapa final o aún no se encuentran en la etapa final, las creencias religiosas se consideran una estrategia de afrontamiento, que en algunos casos es positiva. Muy bien explicaban ustedes que si la creencia puede llegar a llevar al paciente a ciertas conductas de riesgo, pues sería importante entrar a mirar esas conductas de riesgo. Pero creo que para los pacientes, y la práctica me lo dice, el 98-99 de los pacientes, cuando uno habla con ellos, sobre todo cuando están hospitalizados, cuando tienen una condición cualquiera que está afectando su salud y su calidad de vida, siempre nos van a mencionar a Dios, ¿sí? Colombia es un país católico y lo que más encuentra uno es que mencionan a Dios. Entonces es importante no irse lanza en ristre contra la creencia que tiene el paciente, porque se considera una estrategia de afrontamiento, ¿sí? En la gran mayoría de los casos es una estrategia de afrontamiento positiva, porque les da un sentido de vida, porque les da un sentido de esperanza. Sin embargo, uno lo que hace como psicólogo es, bueno, señor Pérez, usted confía en Dios y está muy bien, tiene su creencia. Sin embargo, es importante que miremos otras opciones que pueden suceder, o sea, nunca irse en contra de la creencia, porque si uno hace eso, el paciente inmediatamente se cierra, porque uno le va a entrar a cuestionarle su creencia, y esa no es la idea de cuestionarle su creencia. Entonces, independientemente del credo religioso, nosotros lo podemos utilizar a nuestro favor para hacer la atención con los pacientes. Por eso creo que la espiritualidad no es un problema per se, ¿sí? Hoy en día hay muchas personas que se consideran espirituales sin que necesariamente profesen un credo religioso o una religión específica. Entonces, personalmente creo que la espiritualidad no es un problema. ¿Que puede salir a flote dentro del proceso de entrevista? Sí. Que si uno identifica que funciona como una estrategia de afrontamiento, entonces reforzar esa estrategia, reforzarla como estrategia de afrontamiento, porque en muchos casos da ese sentido de esperanza y ese sentido de futuro. Entonces, como problema, no, pensémoslo como una estrategia de afrontamiento. Ahora, hay casos extremos. Hay religiones, por ejemplo, que le impide a sus creyentes o a sus fieles ciertos procedimientos médicos, y eso genera dentro del equipo de salud muchas complicaciones, porque no permiten las transfusiones de sangre, porque no permiten la donación de órganos, bueno, por una serie de exámenes que no permiten de eso sí ya genera un reto frente al equipo
de salud. Pero en términos generales, esa estrategia de afrontamiento religiosa, en tanto no conlleve una conducta de riesgo, como decía uno de ustedes, es una estrategia que puede jugar un favor para la intervención en psicología de la salud. Sí, profesora, muchísimas gracias por esa aclaración y por ese aporte. Le damos totalmente la razón. Y es muy importante, era muy importante aclararlo. Sí, recordemos que esto es un foro donde discutimos y aclaramos dudas. Bueno, en el chat nos preguntan, Chelsea nos pregunta, yo quisiera preguntar, pues en tema de actualidad con lo que estamos viviendo del COVID-19, ¿qué papel tiene el psicólogo en estos momentos con las personas infectadas que no son abiertas a recibir el respectivo tratamiento por sus creencias religiosas y han muerto por esta misma cuestión? Bueno, eso va muy ligado con lo que nos mencionaba la profesora Mónica. Entonces aquí vemos cómo ya estas creencias religiosas están jugando, es un factor amenazante para la persona, y pues yo consideraría que ya es algo en lo que no podemos nosotros involucrarnos, ¿sí? No se nos sale de nuestro manejo, de nuestro control, porque hay una ética profesional que nos lo impide, ya que pues entraríamos ya a hablar de lo que son ya las creencias y la intimidad de la persona y sus decisiones. Yo creo que aquí es importante tal vez hacer una aclaración, y es una recomendación también para todos los que están participando en el foro y en las actividades de estos 3 días, y específicamente relacionado con la situación de pandemia que estamos viviendo, y es que debemos ser muy juiciosos con la información que consumimos. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que debemos hacer una dieta informativa, no estar todo el día pendiente de lo que está pasando, y segundo, consumir información de fuentes confiables. La pregunta que hace Karina dice, pueden haber personas infectadas que no estén dispuestas a recibir el tratamiento por sus creencias religiosas. En este momento, el único tratamiento que implicaría de pronto un rechazo por parte de alguna persona que pertenezca a religión, que rechace o que no acepte transfusiones o no acepte donaciones de órganos, etcétera, es un tratamiento experimental que están desarrollando en Estados Unidos, que hasta el momento es experimental, y es la transfusión de plasma de pacientes que ya se han curado. Es decir, un paciente que tuvo el coronavirus, ya se curó, dona su sangre, le extraen el plasma a esa sangre porque se supone que ya tiene anticuerpos contra el coronavirus, y ese plasma lo inyectan o hacen una transfusión a una persona que todavía está infectada. Justo ayer parece ser que un colombiano que está en Estados Unidos se tuvo una recuperación y una remisión de síntomas con este tratamiento, pero como les digo, es un tratamiento experimental que todavía está en fase de estudio. Sería el único tratamiento que uno diría, las personas que pertenecen a determinada religión no estarían dispuestas a recibirlo, porque implica que se introduzca en su cuerpo fluidos, sangre, plasma de otra persona, y no están de acuerdo. El resto de tratamientos que se están aplicando ahorita para el coronavirus dependen primero de las infecciones que tengan las personas, y para eso pues se utilizan antibióticos y se utilizan
utilizan corticoides porque la inflamación de los pulmones es grande, sobre todo cuando ya estamos hablando de personas que tienen que ingresar a las unidades de cuidados intensivos porque su sistema respiratorio no funciona bien. Y lo otro que se maneja básicamente cuando están en casa, y si hay algo de fiebre, pues pueden ser algún tipo de acetaminofén para bajar la fiebre. Pero que al menos que yo tenga conocimiento o que haya salido en los miles de artículos que están saliendo con relación al tratamiento del coronavirus, no creo que nadie haya muerto por no haber recibido el tratamiento por la creencia religiosa. Como les digo en este momento, el único que de pronto si sirve y se lo van a aplicar a una persona que pertenece a cierto credo y no está de acuerdo con recibir fluidos corporales de otra persona, sería el de la transfusión de plasma de personas que ya han superado la infección. Buenos días a todos. ¿Puedo intervenir, hijas? ¿Un segundo? Claro, señor. profe. Yo quisiera complementar una cosa muy importante en relación a lo que acaba de decir la doctora Mónica. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Sus aportes son terriblemente valiosos para esta actividad. Sí, profesora, muchas gracias. Vean, yo ayer estuve mirando un programa que les invito que todos los que están conectados ahorita puedan tal vez revisar. Hay un canal animal que se llama DW, Dolce Vele, y tiene una sección que habla sobre el tema de la información, la tecnología, y viene muy al caso con lo que estaban mencionando ahorita. ¿En qué sentido? Hay investigación de psicólogos acerca del hecho de cómo está consumiendo la gente ahorita la información, y una de las cosas que me llamó terriblemente la atención fue el hecho de que aunque luego de haber sido difundida una información, se le informe a las personas o se logre identificar claramente que es información no cierta, las personas eligen seguir creyendo en esa información, ¿sí? Y que desafortunadamente ese fenómeno se está dando a nivel mundial y con una fuerza tenaz. O sea, los investigadores estaban hablando justo de eso. Hay una búsqueda natural de los seres humanos acerca de aferrarse a algo, de tratar de creer en algo. Y nosotros como profesionales, obviamente esto no da la respuesta porque, digamos, en el sentido de que no nos dice exactamente cómo proceder profesionalmente, solo nos informa acerca de los dilemas éticos frente a los que nos vemos enfrentados. O sea, lo bueno y lo malo de la ética es que siempre se dan contextos de dilemas. Entonces, el asunto es que para nosotros como profesionales se trata de entender cuáles son los fenómenos psicológicos que hay detrás del actuar de las personas, ¿sí? No siempre tenemos la respuesta, pero siempre estar, digamos, indagando acerca de recursos científicos, para nosotros es muy importante. A mí realmente me preocupó mucho esa conclusión a la que, insisto, llegó estos investigadores cuando dicen, la gente consume la información, a veces se da cuenta o no de que la información es cierta o no, pero igual cuando ya se le explica, ella elige querer seguir pensando que es cierta aunque no lo sea. Y eso es una cosa pues que sería interesante reflexionar. Gracias. Muchas gracias, profesor. Les queremos agradecer profundamente a todos los participantes y a todos los que hablaron de manera activa y estuvieron aquí conectados. Debemos ya, por cuestiones de tiempo, cerrar nuestro foro. Esperamos que haya sido de gran aprendizaje y de gran aporte para sus vidas, pues de manera en el contexto personal y profesional principalmente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. A modo de conclusión, les queremos dejar una pregunta, pueden cuestionársela, y es, ¿tienen algún impacto las creencias y conductas religiosas sobre el afrontamiento y la calidad de vida de las personas con enfermedades terminales? Les dejamos esa pregunta y nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por su participación.
Muchas gracias a los amigos, colegas, profesores y demás. Espero les haya servido. Les invitamos a pasar a la socialización de los núcleos, que es la próxima actividad a seguir. Bueno, hasta luego.